es que cuando nosotros desarrollamos justamente el tema del lenguaje no es ajeno o está relacionado con un tema un poco más amplio, que es justamente, joven, el tema de la comunicación. Por lo tanto, en esta primera parte introductoria, porque es una solamente introducción, vamos a recordar un poco lo que es la comunicación y principalmente, joven, cuáles son los elementos que lo conforman. A ver, empecemos. La comunicación, ¿no? Como dije, es un requisito para poder entrar un poco a lo que es el tema del lenguaje, porque los temas están de alguna manera relacionados. Cuando se habla de la comunicación, se entiende como cualquier proceso de interacción social que tiene por finalidad la transmisión de información. Y como dice allí, la comunicación, joven, se da entre seres vivos, sean humanos o no humanos. Por lo tanto, joven, la comunicación, repito, consiste en un intercambio de información que se da entre todos los seres vivos, ¿sí? Obviamente, joven, que la comunicación, por ejemplo, animal, tiene algunos rasgos particulares, como es, por ejemplo, el carácter instintivo, ¿no? O el uso de señales. En cambio, la comunicación humana es de carácter más que nada racional, ¿sí? Y hace principalmente uso de signos. Por lo tanto, nosotros no vamos a estudiar, pues, los procesos comunicativos de los animales, ¿no? Ya eso, joven, escapa un poco a nuestro curso y a nuestra ciencia, que es la lingüística. Sino que nos vamos a centrar básicamente, joven, en lo que es la comunicación, ¿qué? La comunicación humana. Ahora, pero también, joven, cuando hablamos de la comunicación humana, hay que tener en cuenta también que la comunicación humana puede ser de dos grandes clases, dependiendo qué signo uses. Acá hablamos, joven, de una comunicación lingüística y no lingüística, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación lingüística es cuando usas la palabra. En cambio, cuando hablamos de comunicación lingüística, hablamos de aquella comunicación que usa colores, gestos, movimientos, etc. ¿Sí? Ahora, en la comunicación humana, joven, siempre va a haber la presencia de los siguientes elementos. Por ejemplo, siempre va a haber un emisor, que es el hablante, el escritor o el remitente. Si hablamos de un lenguaje oral, hablante. Y si hablamos de un lenguaje escrito, sería el escritor. El otro elemento, joven, es el receptor, que sería el destinatario, ¿no? Del mensaje. Si estamos hablando de una comunicación oral, entonces, joven, sería pues el oyente. Y si estamos hablando de una comunicación escrita, estamos hablando, joven, entonces de un lector o destinatario. Ahora, el mensaje se entiende, joven, como el cúmulo de ideas, información, que va a ser transmitida en el acto comunicativo, ¿sí? Y hablamos del código como aquel sistema de signos o aquel signo perceptible convencional que se da en la comunicación. Ahora, hay un requisito indispensable, joven. Hay un requisito indispensable para que se dé la comunicación. ¿Cuál es? Que tanto el emisor como el receptor deben conocer y deben compartir el mismo código. ¿Sí? Repito, un requisito fundamental para que haya la comunicación es que tanto el emisor como el receptor deben conocer, dominar y compartir el mismo código. Te puedo dar un ejemplo, ¿no? Para que justamente compruebes este requisito. Por ejemplo, joven, ¿qué pasaría si el emisor habla chino y el receptor habla quechua? Entonces, no se podían comunicar a través del lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque no están compartiendo el mismo código. Entonces, ahí te das cuenta de que la comunicación tiene como requisito fundamental el conocimiento del mismo código. Otro ejemplo, ¿no? Digamos, joven, que tú te quieres comunicar con un sordomudo, pero obviamente el sordomudo tiene un sistema de signos que son los gestos y señales. Y si tú no lo conoces, obviamente no te vas a poder comunicar, ¿no? De manera clara. ¿Estamos? A ver ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, joven, en este caso,
repito, es indispensable que entre el emisor y el receptor tiene que conocer el mismo código. A ver, Fiorella me dice que la pantalla se ve demasiado cerca, o sea, se ve demasiado cerca las diapositivas. ¿Eso es lo que me está diciendo Fiorella? Ya, claro, todo lo ocupa, pues, ¿no? La diapositiva, no sé, me parece que ya es el formato, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, en este caso, joven, el referente. ¿Qué es el referente? En todo acto comunicativo, joven, siempre se habla sobre un tema de la realidad. Puedo hablar de política, puedo hablar de economía, puedo hablar de deporte, puedo hablar de ciencia, puedo hablar de arte. Dentro del arte, yo puedo hablar de la música, de la pintura, de la literatura, de la escultura, etc. Dentro de la literatura, puedo hablar de corrientes, autores, obras, etcétera. O sea, siempre, joven, nosotros en la comunicación estamos hablando sobre un tema y ese tema es el llamado referente. Ahora, te había mencionado, joven, ¿sí?, que entre el emisor y el receptor tienen que conocer el mismo código, ¿sí o no? Por lo tanto, es indispensable eso, joven. ¿Por qué? Porque justamente el emisor, al hacer uso del código, está codificando. ¿Qué es la codificación, profesor? La codificación o encodificación consiste en el uso de un código por parte del emisor. En cambio, la decodificación significa la interpretación, ¿no?, de ese código por parte del receptor. Entonces, la codificación y encodificación no son elementos en sí, sino son procesos, o sea, son procesos psíquicos que tanto el emisor y el receptor ponen en funcionamiento para poder comunicarse. Entonces, ahí, como te decía, joven, otra vez estamos viendo la importancia del conocimiento del mismo código por parte del emisor y receptor. Ahora, Aguirre Flores me pregunta, profe, ¿y si no hay un elemento, no hay comunicación? Pues no. La comunicación, joven, es un sistema que está conformado por diferentes elementos y cada elemento cumple una función. Por lo tanto, no puede faltar ningún elemento. No podría haber, joven, no podría haber comunicación si no hay emisor. No podría haber comunicación si no hay receptor. Tampoco podría haber comunicación si no hay referente. Tampoco habría comunicación si no hay mensaje o no hay código. O sea, siempre, todos los elementos tienen que estar presentes. Profesor, me pregunta Eduardo, ¿cómo yo diferencio el mensaje del referente? A ver, vamos a dar un par de ejemplos. Tú estás en el estadio, ¿no? Y digamos que el emisor es el árbitro y el receptor es el jugador. El emisor, o sea, el árbitro, le saca una tarjeta roja al receptor. Por lo tanto, el código, ahí es el color rojo. El canal, que es el objeto físico, ¿sí? El objeto físico, a ver un ratito, el objeto físico, joven, es la tarjeta. Ahora, ¿el mensaje cuál es? El mensaje, ahí va, ¿no? El mensaje es fuera del campo, expulsión, ¿no? ¿Y cuál es el referente? ¿De qué se está aludiendo? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Cuál es el tema? Las reglas de juego. Otro ejemplo. Digamos, joven, que tú caminas por la calle y ves el semáforo rojo. Ahora, ¿hay emisor? Sí. Acuérdate, joven, que el emisor no solamente es una persona, también puede ser una institución. Por lo tanto, cuando uno ve el semáforo rojo, en color rojo, entonces el emisor sería ¿quién? Sería la institución que colocó el semáforo en ese lugar, que podría ser el Ministerio de Transporte. El receptor es el peatón o el conductor. Ahora, en este caso, el canal ya no sería la tarjeta, sino sería el semáforo, el objeto físico. El código sería el color. En este caso, el color rojo significa detenerse, no significa fuera del campo, ¿sí? Claro, el mensaje, joven, sería justamente detenerse. ¿Y cuál es el referente? ¿A qué se está aludiendo? Se está aludiendo a las normas de tránsito. Entonces, todo tema, ¿no? Siempre yo digo algo sobre eso. Entonces, ahí está la diferencia. Repito, el mensaje es la idea transmitida y el referente es el tema del que se está hablando. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, yo digo hoy, día lunes 12 de octubre, ¿no es cierto? Digamos, estamos en 20 grados. Ya.
Ese es mi mensaje. ¿Y cuál es el referente? El referente es el estado del clima de la ciudad de Lima. Por lo tanto, ahí está el tema. ¿Entendiste la diferencia, Eduardo, entre referente y el mensaje? Muy bien. A ver, entonces, joven, acuérdate que en todos tiene que haber los elementos. La circunstancia o situación no es un elemento propiamente lingüístico. Digamos, joven, que es un elemento extralingüístico. ¿Por qué? Porque toda comunicación se tiene que dar justamente en un lugar, se tiene que dar en un tiempo. Cuando hablamos de circunstancia o situación, hablamos justamente del espacio-tiempo. El espacio puede ser, por ejemplo, un aula, puede ser la calle, puede ser, joven, no sé, en tu casa, ¿no? El espacio, ¿no? Ahora, depende, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está dando una comunicación entre nosotros, pero el espacio no es el mismo. Tú estás en tu casa, yo estoy en el mío, por lo tanto, nuestra comunicación están en diferentes espacios. Entonces, hablamos de una comunicación indirecta. Ahora, en este caso, el tiempo sí es simultáneo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy ahorita en mi casa y tú estás en tu casa y estamos comunicándonos en el mismo tiempo. Pero a veces quizás la comunicación puede ser diferida, es decir, no puede ser en el mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo dejar grabado, digamos, un mensaje y tú lo escuchas al día siguiente. Por lo tanto, el tiempo es distinto, ¿no es cierto? Profe, ¿y qué es el ruido? El ruido, joven, hay que entenderlo dentro de la comunicación como cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de interferencia que impide la comunicación. Ahora, el ruido no solamente es un sonido, el ruido puede ser cualquier elemento que impide la correcta comunicación. Por ejemplo, si yo uso términos ambiguos, por ejemplo, yo digo, ayer vi a Rosita saliendo del cine, esa expresión, por ejemplo, es ambigua. ¿Por qué? Porque si yo digo, ayer vi a Rosita saliendo del cine, la pregunta es, ¿quién estaba saliendo? ¿Yo o Rosita? Ayer vi a Rosita saliendo del cine. Profe, se puede interpretar de dos maneras. Entonces, ahí hay un ruido. ¿Por qué? Porque justamente esa ambigüedad está impidiendo de que yo pueda transmitir mi mensaje de manera clara y precisa. ¿Te das cuenta? Ese es un ruido, por ejemplo. Ahora, si yo, por ejemplo, joven, estoy comunicándome por la computadora y digamos que en algún momento se me va la internet, entonces, ¿qué ha pasado? En el canal ha habido un problema. Por lo tanto, ahí también hay la aparición de un ruido. ¿Por qué? Porque ha interrumpido el acto comunicativo. ¿Entiendes? Y en ese caso, el ruido estaría en el canal. O quizá, joven, yo, digamos, quiero comunicarme contigo y, digamos, estoy afónico y por lo tanto no puedo hablar. Entonces, ¿qué sucede? No me vas a entender o no me vas a escuchar claramente. Por lo tanto, ahí también hay un ruido. Pero en ese caso, el ruido estaría en el emisor. ¿Sí o no? O quizás tú como receptor, digamos, no logras escucharme bien porque tienes un problema en el oído. Por lo tanto, también ahí hay un ruido. ¿Entendido, Piero? O sea, ruido es todo aquel elemento, perdón, es todo aquel factor que impide la comunicación de manera adecuada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto entonces para pasar ya a lo que es el lenguaje con respecto a la comunicación? ¿Todo claro? Muy bien. Como te dije, joven, de la comunicación hemos visto porque justamente no es el tema en sí, sino es una introducción. Está relacionado, obviamente, joven, con lo que vendría a ser el tema del día de hoy, que es el lenguaje. Hoy día vamos a conocer qué es el lenguaje a partir de sus principales características, cuáles son las funciones del lenguaje, qué es la lengua y el habla como plano del lenguaje, y algunos conceptos como son los dialectos, sociolectos e idiolectos. A ver, antes que nada, joven, yo quisiera hacer la siguiente aclaración, ¿sí? Y creo que tú también debes tenerlo presente, porque obviamente sé que tú no solamente llevas el curso de lenguaje, literatura, también llevas cursos de psicología, ¿no? Llevas otros cursos de filosofía, ¿no? Y por lo tanto, joven, hay que entender justamente que a veces en diferentes cursos, por ejemplo, se puede usar la misma palabra con diferentes sentidos. Es más, joven, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando yo uso el término lenguaje, lo puedo usar de una manera amplia, ¿no? A veces algunos hablan, por ejemplo, el lenguaje de las flores, o dicen, por ejemplo, el lenguaje de los perros, ¿no? Pero obviamente, joven, ese uso, o sea, ese uso del término lenguaje
es de manera amplia y general y se está usando como medio de comunicación, ¿sí? Pero nosotros, joven, en nuestro curso, tenemos que usar los términos de una manera más precisa. Y eso te darás cuenta también. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué digo esta aclaración? Porque quizás, por ejemplo, joven, cuando se habla de lenguaje, en un curso como psicología, quizás lo están entendiendo como lengua. Y acá no, acá vamos a hacer una diferencia entre lengua y lenguaje. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro. Es importante que en nuestros cursos hagamos justamente una diferenciación de los conceptos. Aquí, joven, el término lenguaje, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir de esta manera. El lenguaje es aquella facultad exclusivamente humana que le permite al hombre comunicarse a través de sus ideas, emociones, deseos. Profe, hasta ahí parece comunicación, claro. Pero acá está la diferencia. Esta facultad humana consiste en comunicarse a través de ¿qué? A través de palabras. Y las palabras pueden ser de manera oral o escrita. Entonces, eso es lenguaje. La facultad exclusivamente humana de comunicarse a través de las palabras. Nada más. Ahora, ¿por qué se dice exclusivamente humana? Porque es solamente del hombre. Por lo tanto, no es correcto o no sería correcto en nuestro curso decir el lenguaje de los perros, el lenguaje de los gatos o el lenguaje de las flores. Ese es un uso metafórico, es un uso figurado, muy genérico. En cambio, en nuestro caso, joven, lenguaje no puede ser de las flores, ni de los perros, ni de los gatos, solamente del ser humano. ¿Y en qué consiste? Consiste en comunicarse a través de las palabras. De las palabras. ¿Estamos? O también llamados sonidos articulados. Profe, ¿por qué le llaman sonidos articulados? Porque las palabras, joven, se pueden dividir en vocales y consonantes. Si yo digo papá, puedo encontrar ahí 2 vocales y 2 consonantes. Si digo sol, sol tiene una vocal y 2 consonantes. Se puede articular, se puede dividir en unidades mínimas. En cambio, cuando yo silbo o yo bostezo, esos también son sonidos, pero son inarticulados. ¿Y por qué son inarticulados? Porque no se pueden dividir en vocales y consonantes. Y eso no es lenguaje. Cuando alguien estornuda, eso puede significar, digamos, que tiene gripe o que está resfriado. Pero eso no es lenguaje. ¿Por qué? Porque el estornudo no se puede dividir en vocales y consonantes. Eso solamente es un síntoma de un estado, pero no son palabras. ¿Me entiendes? Por lo tanto, repito, el lenguaje joven, entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Como una facultad exclusivamente humana de comunicarse a través de las palabras. El lenguaje joven es producto de la evolución humana y constituye el principal instrumento de comunicación. También, joven, la ciencia que estudia el lenguaje se llama la lingüística, que tiene como objeto. La lingüística es una ciencia que estudia científicamente el lenguaje y obviamente también se basa en otras disciplinas o está relacionada con otras disciplinas, como es, por ejemplo, la etimología, que estudia, joven, por ejemplo, el origen de las palabras, su origen histórico. La semántica, que estudia el sentido y el significado de las palabras y oraciones. La fonología, que estudia los sonidos mentales. La fonética, que estudia los sonidos reales. La gramática, que estudia justamente, joven, las palabras y oraciones. Por eso que la gramática se divide en morfología, estudia la palabra, y la sintaxis, que estudia también, joven, la oración. Incluso hay quienes hablan de la unión de las dos ciencias en morfosintaxis. ¿Te das cuenta? O sea, lo está fusionando. Ahora, entonces, queda claro, joven, entonces, que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana de comunicarse con las palabras, ¿sí? Ahora, para mejor entender esto del lenguaje y su definición, vamos a ver algunas características. No confundas, primero, joven, el lenguaje con el idioma o la lengua. El castellano, el portugués, el francés son lenguas, no es lenguaje. ¿Por qué, profesor? A ver, porque la lengua, joven, es aprendida. En cambio, el lenguaje es innato. La lengua es social, adquirida en una sociedad. En cambio, el lenguaje es universal.
Entonces, ahí, joven, debemos diferenciar el lenguaje, o sea, la facultad humana de poder comunicarse, es de carácter universal. Todos los seres humanos, vivan en donde vivan, ¿no?, desarrollan esta facultad de poder comunicarse con la palabra. Está presente en todos los miembros de la especie humana que viven en condiciones biológicamente normales. Obviamente, estamos, ya sea en las culturas más avanzadas o en la cultura más primitiva, joven, desde que el hombre es hombre, siempre lo ha acompañado esta facultad de comunicarse con la palabra. Claro, Lucía me pregunta, profesor, ¿el código Morse sería una comunicación o lenguaje? Claro, sería un tipo de comunicación, pero ahí ya no estás usando palabras. Ahí ya no estás usando sílabas. Ahí estás usando ya otro signo para poder, digamos, comunicar ideas. Pero lenguaje no es. Lenguaje son palabras, ¿ya? El código Morse, puntos y rayas, no. No. Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Estoy hablando del lenguaje como palabras, ¿sí? Ahora, también, joven, otra característica. A ver. Claro, Grete me pregunta, profe, ¿el lenguaje solamente se expresa a nivel psíquico? No, también es real. Por eso que vamos a hablar más adelante de los planos. Ahora, otra característica es que el lenguaje es racional. Y eso, joven, está emparentado con su carácter exclusivamente humano. Es decir, la presencia del lenguaje en el hombre se debe justamente a la presencia de ¿qué? De su capacidad de abstracción, de su capacidad racional. Entonces, eso justamente, joven, se relaciona con el lenguaje. ¿Cómo uno muestra que es un ser humano? A través de la inteligencia y la razón. ¿Y cómo se muestra eso? A través del lenguaje. ¿Entiendes? Es por eso que los animales que no tienen nuestra capacidad racional, entonces no desarrollan esa facultad. Y además tampoco pueden, porque tampoco, digamos, sus órganos están habilitados para eso. Entonces, ahí vemos justamente, joven, que el lenguaje, la facultad de hablar, es pues prácticamente, joven, la característica que nos muestra la presencia de la racionalidad humana. También, joven, el carácter es innato. Ahora, cuando se dice innato, joven, no significa que el hombre nace hablando, obviamente. Y creo que ahí sí nosotros podemos hacer la diferencia con la lengua. Cuando nosotros nacemos, no nacemos, joven, hablando. Esperamos unos años para poder recién ¿qué? Hablar. Pero ahí, joven, estás aprendiendo una lengua. La lengua sí es aprendida. La lengua sí, pero el lenguaje no. El lenguaje, joven, o sea, la facultad de poder comunicarse, ya nosotros lo tenemos, digamos, predispuesto genéticamente. Por lo tanto, joven, es innato, como lo plantea el lingüista Noam Chomsky en Relativismo. El lenguaje es innato. Nosotros, los seres humanos, ya nacemos con la predisposición de hablar. Y esa predisposición, finalmente, joven, se va a manifestar a través de una lengua. ¿Te das cuenta? Ahora, ya creo que te había mencionado en qué consiste el lenguaje, en comunicarse a través de signos o palabras articuladas. ¿Y qué significa, profesor, articulado? Significa que se puede dividir en unidades mínimas, ¿no? Como te dije, por ejemplo, joven, las palabras se pueden dividir en vocales y consonantes. Ahora, esto de la articulación tiene que ver justamente, joven, con dividir la palabra en vocales y consonantes. Y acá es donde aparece la figura de un lingüista francés que se llama André Martinet. Cuando él analiza las palabras y el lenguaje, él dice, joven, que el lenguaje es las palabras, ¿no? Son unidades articuladas. Y él habla de dos planos bien diferenciados de articulación. Atención. Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra niñeras, fíjate ahí, la palabra niñeras tiene significado, pero esa palabra se puede articular en lo que le llama morfemas, o sea, unidades mínimas significativas. En este caso, joven, si tú recuerdas el tema de morfología, la palabra niñera tiene 4 morfemas. La S me indica plural, la A me indica femenino, la R me indica ocupación y el NIN me hace referencia a los niños. Por lo tanto, son unidades con significado. Es lo que le llama la primera articulación.
Pero esas unidades yo lo puedo seguir dividiendo. Y ahí, por ejemplo, yo lo puedo dividir en fonemas. Los fonemas son las vocales y los consonantes. En este caso está representado entre barras inclinadas porque son sonidos. Entonces, niñeras, yo lo puedo dividir ¿en cuántos fonemas? Lo puedo dividir en 7 fonemas. En este caso, joven, hay 3 vocales y 4 consonantes. Ahora, a diferencia de la primera articulación, a diferencia de los morfemas, los fonemas no tienen significado. Por eso hablamos de segunda articulación. O sea, joven, los fonemas serían los sonidos, las vocales y consonantes que por sí solo no tienen significado y que solamente cumplen la función de ¿qué? La función, joven, de después formar palabras con sentido y significado completo. Ya cuando tú pasas a formar morfemas, ya estás formando unidades con significados. Ya has cambiado, o sea, ya has saltado a otro plano, el plano significativo. Entonces, André Martinet habla justamente de doble articulación. La primera articulación, repito, es la que está conformada por morfemas o unidades significativas. En cambio, la segunda articulación es la que está formada por fonemas o unidades no significativas. Ahí está. Ese es lo que plantea el lingüista André Martinet. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a la definición del lenguaje y sus características? ¿Todo claro? Dime, Piero, ¿alguna pregunta? Repito, el lenguaje es la facultad humana de poder comunicarse a través de las palabras. El lenguaje se caracteriza porque es universal, todo ser humano lo tiene, es racional, es la muestra de la inteligencia humana, es innato, el hombre nace con la predisposición genética y es biarticulado. ¿Qué significa biarticulado? Bi es 2, articulado. O sea, según Martinet, el lenguaje tiene 2 momentos de articulación. La primera articulación es cuando hablamos de morfemas, o sea, unidades con significados. La segunda articulación es cuando hablamos de fonemas, unidades sin significados. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Como, por ejemplo, yo combinando fonemas puedo crear morfemas. Como combinando morfemas después puedo crear palabras, así, unidades, y como combinando palabras puedo crear oraciones. Y oraciones, textos. O sea, si te das cuenta, Pietro, yo puedo articular de unidades mínimas hasta unidades mayores. La unidad mínima son las vocales y las consonantes, que en este caso tenemos 24. Y combinando esas vocales y consonantes yo puedo crear palabras con significados, morfemas. Y combinando palabras puedo crear oraciones. O sea, el lenguaje parte de unidades mínimas y van creando unidades más complejas. Obviamente que Martinet no estudia todas las unidades, solamente él se centra en 2. Las unidades mínimas, que son los fonemas, que es la segunda articulación, y de ahí a los morfemas, que es la primera articulación. Claro, yo sí me pregunta, profesor, ¿y si yo estornudo? Y eso significa que tengo COVID, dice, ¿no? Tampoco un poco trágico, ¿no? Entonces, ¿ese estornudo no es el lenguaje? No. Lenguaje son palabras, José. Un estornudo no es lenguaje, es un síntoma nada más. Además, el estornudo no tiene vocales y consonantes. ¿Sí o no? Entonces, eso solamente es un síntoma nada más, pero no es lenguaje. ¿Te das cuenta? Tienen que ser sonidos articulados, que se puedan dividir en vocales y consonantes. Y cumple una regla de combinación. Ana me pregunta, ¿el estornudo puede ser un ruido? Bueno, ya estás hablando del tema de comunicación, ¿no? Ya te estás escapando un poco a lo que es el tema del lenguaje, ¿no? Claro, cuando alguien estornuda y, digamos, eso impide que puedas hablar, entonces es como si fuera un ruido, pues. Lede me pregunta, pero si formaría parte de un proceso comunicativo, algo así como el semáforo, lo que pasa, Grete, es que cuando me hablas de semáforos, dibujos, gestos,
Esa es comunicación, pero no es lenguaje. Esa es comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque estás comunicándote, sí, pero no con la palabra. Claro, no verbal. Y nosotros estamos hablando ahora solamente del lenguaje, la palabra, la comunicación verbal. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, las funciones del lenguaje. El lenguaje joven, según los usos que hacemos, el lenguaje joven está estrechamente relacionado con los elementos de la comunicación. Existe, joven, tres funciones principales. La función representativa, también llamada función referencial o denotativa, es aquella que busca informar sobre hechos de la realidad. Hechos que pueden ser comprobados o quizás no pueden ser comprobados, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, textos científicos, ¿no? Matemáticos, reportes periodísticos, ¿no? Pero acuérdate, joven, que acá lo que se quiere principalmente es informar, ¿sí? Sí, Eduardo, la comunicación, el lenguaje solamente abarcaría la comunicación verbal, no la no verbal. Eso ya sería, pues, gestos, colores. Ahora, las funciones del lenguaje, representativa, ejemplos. La población de China supera a 1000, ya está. Estoy informando. Se puede comprobar. El cóndor de los Andes se encuentra en peligro de extinción. Estoy informando. Un hecho real. Se puede comprobar. Los síntomas más habituales de COVID son la fiebre y la tos. Entonces, se puede comprobar. La luna gira alrededor de la Tierra. Texto científico. Se puede comprobar. Cristel me pregunta, ¿no? A ver, volviendo un poco a la articulación, ¿no? Profesor, pero si partimos que lo articulado es mental, entonces ¿cómo lo separaríamos? A ver, si lo articulado es mental, eso se comprueba a través de dos maneras. ¿Cómo? A través de la pronunciación y a través de la escritura. ¿Sí o no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, emito palabras, ¿qué estoy? Estoy combinando, estoy articulando vocales y consonantes. Y cuando yo escribo, también, joven, estoy combinando sílabas, vocales y consonantes. Entonces, ahí se puede comprobar la articulación. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú me dices cómo separarlo en morfemas, cómo separar una palabra en morfemas, ya eso, Cristel, ya corresponde a otro tema que vamos a ver más adelante, que es la morfología. Ahí vamos a enseñar cómo separar las palabras en morfemas. Pero no solamente en morfemas, también en sonidos. Acuérdate que también existe la sílaba, y ahí también vamos a aprender cómo se separan las palabras en sílabas. ¿Entiendes? Claro, a ver, Cristel, escríbeme un estornudo ahí. A ver, si yo te digo, por ejemplo, para que sea más claro, si yo digo, por ejemplo, a ver, padre, si yo te digo padre, mira, Cristel, si yo te digo padre, yo te pregunto, ¿cuántas vocales hay? 2. ¿Y cuántas consonantes hay? 3. Por lo tanto, yo lo puedo dividir, por ejemplo, en P, A, D, R, E, ¿no es cierto? Así. O sea, se puede dividir. Ahora, tú escríbeme un estornudo. Primero, ¿cómo se escribe un estornudo? Escribe un bostezo. ¿Achú? ¿Estás seguro que ese es el estornudo? Ahora, una cosa son las onomatopeyas. Las onomatopeyas no son en sí palabras, ¿tá? Las onomatopeyas son, digamos así, algunos signos que tratan de representar aproximadamente cómo suena el sonido. Y en cada lengua las onomatopeyas son distintas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es palabra. Solamente son expresiones convencionales que quieren representar de alguna manera algunos sonidos de la naturaleza, pero no son palabras. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y por qué es imposible, por ejemplo, transcribir un estornudo, un bostezo? Porque no son palabras. No son palabras, son solamente síntomas, nada más. No hay. Ahora ya quedó claro. Muy bien. Claro, ¿para qué se creó la escritura? Para representar el sonido, pues. Por lo tanto, la escritura, digamos, joven, que es parte del lenguaje también. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nuestra escritura es fonológica, o sea, nuestra escritura representa nuestro sonido del habla.
¿Te das cuenta? Representan los sonidos. Claro, las vocales A, E, I representan los sonidos. Profe, ¿y qué? Y entonces aquellas culturas que, por ejemplo, como la incaica, que no tenían escritura, claro, ellos dicen que usaban los quipus, ¿no? Profe, ¿y los quipos serán lenguaje? No, pues, porque no representan palabras, no representan sonidos. Contabilidad nomás. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es lenguaje. Los lenguajes tienen que ver con ¿qué? Con representar palabras orales y la escritura. Por eso que yo te decía que el sistema Morse no es, porque los puntos y rayas no son sonidos. No son sonidos. ¿Te das cuenta? La siguiente función, joven, es la llamada función expresiva, emotiva o sintomática. Es aquel en la cual el hablante quiere expresar sus sentimientos, sus emociones, sus dudas, su punto de vista. Por lo tanto, acá, joven, predomina lo subjetivo. Es decir, acá, joven, más que enfocarse a la realidad, se enfoca al mundo interior. Por ejemplo, el estofado de pollo que preparó mi madre estaba rico. Claro, tú cuando dices estaba rico, estás indicando, joven, que te gustó, por lo tanto, función expresiva. Aquellos alumnos de la academia estudian bastante. Ahora, fíjate que está en signo de exclamación. Y cuando uno exclama, como por ejemplo, gol, ¿no? ¡Qué bueno! La exclamación, joven, denota ¿qué cosa? Denota también una emotividad. Dependiendo del contexto, no siempre. Por ejemplo, cuando gritas socorro, ahí, joven, ya no es tanto emotividad, sino es pedir ayuda. ¿Te das cuenta? Pero acá sí, ¿no? Aquellos alumnos de la academia estudian bastante. Entonces, ahí, al estar en signo de exclamación, significa entonces, joven, una emotividad. Ojalá se encuentre pronto la vacuna contra el coronavirus. Cuando yo uso palabras como ojalá, deseo que, quisiera que, desearía que, son palabras que indican justamente qué, punto de vista, deseos, dudas, etc. Por lo tanto, esa palabra me indica que es expresiva. Es indignante que mientras la gente se va quedando sin dinero para la pandemia, los empresarios, ahí te das cuenta, joven, el hablante está expresando un punto de vista. Y eso se comprueba a través del adjetivo indignante. ¿Por qué? Porque justamente el adjetivo indignante es un adjetivo explicativo, es decir, es un adjetivo valorativo, en la cual el hablante muestra su punto de vista. Para él está mal. Es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, mira, fíjate, la función expresiva, entonces, es cuando el emisor manifiesta justamente sus deseos. A ver, atención. Si yo digo, por ejemplo, joven, Luis estudia mucho. Esa es función representativa. Pero si yo digo, por ejemplo, afortunadamente, Luis estudia mucho, al poner la expresión afortunadamente, se convierte en expresiva. ¿Por qué, profesor? Porque la palabra afortunadamente ya tiene una carga subjetiva. Otro ejemplo, un ratito. Yo digo, por ejemplo, ayer vi una película de terror. Ya, hasta ahí sería representativa. Pero si yo digo, por ejemplo, ayer vi una excelente película de terror. Ah, ya, ahora, joven, ahí sería expresiva. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el adjetivo excelente, buena, y eso es valorativo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta? Ahora, Gustavo me hace una buena pregunta. Profesor, ¿la función expresiva incluye las frases literarias? No. ¿Por qué, profesor? Porque cuando uno hace frases literarias y usa figuras literarias, ya sería poética. ¿Por qué? Porque ahí ya estás usando una función estética, embellecer tu mensaje. ¿Te das cuenta? Y si te das cuenta acá en ninguna expresión estoy usando metáforas. En ninguna expresión estoy usando hipérbatos, anáforas, no. Solamente estoy expresando mis sentimientos. Nada más. Claro. Adriana, ¿qué cosa dice la expresiva? La expresiva es la que indica dudas, deseos, punto de vista.
Por lo tanto, ojalá. Eso es como un deseo, pues. Entonces, eso es expresiva también. ¿Me entiendes? ¿Entendido, Adriana? Si yo digo, por ejemplo, atención, si yo digo, por ejemplo, a ver, Juan está en su casa. Ese es representativa. Pero si yo digo ahora, Juan debe de estar por su casa. Ah, ya, ahí estoy indicando dudas, ¿no? No estoy seguro, por lo tanto es expresiva. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿el lenguaje no puede estar escrito? ¿Solo se manifiesta en la oralidad? No, yo sí estoy diciendo que el lenguaje... A ver, el lenguaje es principalmente oral. Ahora, es principalmente oral. Pero obviamente algunas culturas, sobre todo nosotros, las modernas, han creado la escritura para mantener justamente ¿qué? La tradición, la cultura, los conocimientos. Y por lo tanto, la escritura es un elemento auxiliar de la palabra. ¿Me entiendes? Por lo tanto, los libros, los textos también son lenguajes. Por lo tanto, el lenguaje se manifiesta oral y escrito. Por lo tanto, fíjate, sí es. Sí es. ¿Entendido, yo sí? Muy bien. La función apelativa es aquella joven en la cual ordenas, buscas una respuesta en el receptor. Tiene como objetivo cambiar la actitud o la conducta de la persona, ¿no? Y acá podemos encontrarlo, por ejemplo, en las órdenes, los mandatos, las súplicas, los avisos publicitarios, las señales de tránsito, cuando usan palabras, ¿no? Por ejemplo, registren sus datos. Fíjate que el verbo está en imperativo, es una orden. Registren, vean, apúrense, hablen. Entonces, cuando tú usas verbos imperativos, estás ordenando. Por lo tanto, apelativa. Mira, otra vez. Juan Manuel, vuelve a casa. Otra vez estoy ordenando. Por lo tanto, apelativa. Ves en un letrero que dice prohibido fumar en lugares públicos. Prohibido arrojar basura, ¿no? Entonces, ahí también, apelativa. Busca una respuesta. Busca ordenar. Busca dirigir tu conducta. Cuando yo formulo una pregunta, ¿qué busco? Una respuesta. Si yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué universidad postulas? ¿Cuánto cuesta eso? Cuando yo formulo una pregunta, ¿qué busco? Una respuesta. Por lo tanto, ¿por qué permiten los programas frívolos? Entonces, ahí, joven, estoy buscando una respuesta. Por lo tanto, apelativa. Entonces, mira, si yo digo, Colón descubrió América, representativa. Y si yo pregunto, ¿Colón descubrió América? Ahora sería apelativa. ¿Por qué? Porque ya al convertirlo en pregunta, entonces estoy buscando la respuesta. Cuando alguien grita, ¿no? Socorro, auxilio. También, ¿no? Está buscando la respuesta. Está pidiendo una ayuda, ¿no? Y ahí, como puede ver, por ejemplo, los anuncios publicitarios, también joven. ¿Por qué? Porque los anuncios publicitarios buscan convencer, persuadir sobre la compra de un producto, ¿no? Y obviamente también joven busca dirigir la conducta. Robles, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere el plano físico del lenguaje? Espérate, Robles. Ahorita vamos a hablar de los planos. Ahí vas a ver lo físico, lo psíquico. No te adelantes, por favor, ¿ya? Por favor. A ver, pero espérate un rato. Ahorita vamos a explicar eso. Estoy hablando de lenguaje todavía. A ver, las funciones secundarias son la función fática en la cual, joven, se busca establecer contacto. Tiene la finalidad de poner contacto lingüístico a los interlocutores por medio de algunas frases o fórmulas recurrentes que permiten iniciar, prolongar y finalizar el acto comunicativo. Se relaciona con el canal. Cuando nosotros vamos a comunicarnos, joven, usamos saludos, despedidas. Esas fórmulas, esas expresiones te permiten abrir y cerrar el canal comunicativo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? En el caso del teléfono. Buen día. ¿Está muy ocupado? Saludo. Quiero iniciar la conversación. O quiero probar si el canal funciona. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, estoy probando el canal.
O la despedida, chao, adiós, hasta pronto. Entonces, ahí, joven, estamos hablando de función fática. Las despedidas, los saludos, etc. Hablamos de función metalingüística cuando tú, a ver qué dice acá, usas el lenguaje para hablar del lenguaje, para estudiar y comprender la naturaleza del mismo lenguaje. Es decir, el lenguaje se constituye en objeto de estudio de la ciencia lingüística. Está presente en los diccionarios, en los libros de gramática, ortografía, etc. Por lo tanto, acá usas el lenguaje para hablar del código, cómo funciona el código, cómo funciona tu idioma. Por ejemplo, yo digo, ¿no? La palabra oasis tiene 2 hiatos y un diptongo. Fíjate, no estoy hablando de un oasis, sino estoy hablando de la palabra oasis y lo estoy analizando. Por lo tanto, metalingüística. El sustantivo funciona como núcleo de la frase nominal. Ahí estoy hablando de una palabra que es el sustantivo y su función sintáctica, por lo tanto es metalingüística. Estoy analizando mi idioma, estoy analizando mi código. La oración, creo que se equivocó, presenta dequeísmo. Ahí, joven, estoy analizando la oración y si está correctamente construido. Y si dice que presenta dequeísmo porque está mal, se debe decir creo que, no creo de que. Entonces, ahí estoy analizando la expresión. Al decir diabetes, por diabetes incurre barbarismo. Estás hablando de mal uso de la palabra, o sea, ortografía. Lo diccionario, joven, es un claro ejemplo de función de función metalingüística, porque ¿qué hablas en el diccionario? De las palabras y su significado, su etimología, habla de su género, etc. Ana me pregunta, profe, ¿y cuál es la diferencia entre la fática y la apelativa? La apelativa, Ana, es cuando tú ordenes, mandatos, ruegos. La fática es saludos y despedidas. No creo que haya ninguna confusión. Si yo te digo hola, fática. Si te digo hasta pronto, fática. Salud y despedida. Pero si te digo una orden, apúrate, ven, ya sería pues apelativa. No creo que haya ninguna diferencia, ¿no? O alguna confusión, Ana. ¿Quedó claro? Profe, y si yo dijese la lengua quechua es aglutinante, ¿sería metalingüística? Sí. ¿Por qué? Porque estás hablando del código, pues. Estás hablando de una lengua, pues. ¿Cómo funciona? Estás hablando de un tema lingüístico. ¿Te das cuenta? De un tema lingüístico. Muy bien. A ver, la función poética. La función poética, joven, es aquella que se emplea los términos en sentido figurado. El objetivo es que lo que se diga, unido a un contenido sugerente, emocione y llame la atención del receptor. Se presenta en los poemas, novelas, refranes, dichos, etc. ¿Ya? Se relaciona con el mensaje. A ver, Giancarlo me dice, profesor, tengo un poco de confusión entre la duda y la pregunta. La pregunta. ¿Por qué también el ejemplo de Colón puede que dude con la respuesta? A ver, no te entiendo un poco claro lo que escribe Giancarlo. Repito, si yo afirmo Colón descubrió América, eso es representativa, porque estoy informando un hecho histórico incluso. Está en los libros de historia. Pero si esa expresión yo lo transformo en una pregunta y yo pregunto, ¿Colón descubrió América? Colón descubrió América, ¿no? Estoy preguntando a mi profesor, Colón descubrió América, entonces es apelativa. ¿Por qué es apelativa? Porque busco una respuesta. Estamos, ¿ya? Ahora, y si yo digo, por ejemplo, ¿no? Creo que Colón descubrió América, ¿no? Me parece que, no estoy seguro. Ahí sí sería expresiva, porque estás indicando una duda. ¿Entendido, Giancarlos? Yo no he dicho en ningún momento, y eso creo que tú lo estás deduciendo incorrectamente, que las preguntas, los signos de interrogación indiquen duda. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho que los signos de interrogación, las preguntas interrogativas son apelativas. Yo para indicar duda uso adverbios de duda. Quizá, venga,
tal vez venga, de repente venga. ¿Entiendes? ¿Sí? Yo no he dicho que uso los signos de interrogación para indicar mi duda. Yo uso preguntas para buscar respuestas. ¿Entendido, Giancarlos? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque seguramente tú lo estás llevando a un contexto que ya es extralingüístico. Ahora, la función poética. A ver, Josie me dice, profe, si yo me preguntara a mí misma, ¿sería expresiva? Otra vez, Josie, como lo dije a Giancarlos, tú ya lo estás llevando a otro contexto. ¿Por qué? Porque justamente ahí ya requeriría, ahí tú requieres, ya requerirías la situación. ¿Me entiendes? O sea, ya no se puede sacar la función por la oración misma, sino por la situación en la cual estás diciendo. Y nosotros, cuando hablamos de las funciones en nuestro curso, nos centramos básicamente en los recursos lingüísticos. ¿Me entiendes? Por eso le decía a Giancarlos, ¿no? ¿Qué recurso lingüístico uso yo para indicar, por ejemplo, orden? Los recursos lingüísticos que yo uso son verbos imperativos, ven, sal. Otro recurso lingüístico que yo uso para indicar órdenes, mandatos o buscar respuesta a función apelativa son las interrogaciones, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cómo estás? ¿Sí? O en algunos contextos, otro recurso lingüístico que puedo usar sería las exclamativas. Por ejemplo, cuando digo socorro, auxilio. ¿Me entiendes? En cambio, para indicar las expresivas, ¿qué recurso lingüístico voy a usar? ¿No? Por ejemplo, los adverbios de duda, quizá, tal vez, ¿no? Ojalá, deseo, ¿no? O los adjetivos explicativos, por ejemplo, excelente película, muy buena exposición. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces, si tú me dices, profe, si yo me hago una pregunta a mí mismo, o sea, ya estás llevando a otro contexto, que no es lo común. ¿Me entiendes? Entonces, eso, joven, eso hay que evitar, pues. Eso hay que evitar. Yo sí me dice, profesor, o sea que si yo digo, Colón descubrió América durante un examen, me estoy preguntando a mí misma, claro, como te digo yo, sí, ya le estás llevando a otro contexto. Si en el examen de admisión, cosa que dudo mucho, te diga, ¿no? Yo sí se pregunta a sí misma, sin buscar respuesta, Colón descubrió América, ¿qué función es? Eso no te van a preguntar. ¿Por qué? Porque una pregunta siempre te ha dirigido a alguien. Acá no estamos hablando de monólogos. Por eso te dije, ¿no? El tema del lenguaje se marca dentro de la comunicación. Yo no hablo de monólogos. ¿Sí o no? Ya son casos especiales los monólogos. Entonces, no, o sea, lo que yo te digo yo sí es que no te compliques. Lo estás llevando a contextos especiales o contextos un poco comunes que te genera más confusión en vez de aclararte. El lenguaje, repito, es un acto comunicativo, está dentro de la comunicación. Y para eso yo voy a usar varias funciones, para expresar mis sentimientos, para informar, para ordenar. Y para eso yo tengo un conjunto de recursos lingüísticos. Es lo que te estoy diciendo. Si tú lo llevas a otro contexto, te vas a complicar y te vas a confundir. ¿Me entendiste, Josie? Claro, nosotros estamos hablando, Josie, como te dije, de la comunicación y el lenguaje. ¿Sí? Yo no he hablado de monólogos acá. ¿Te das cuenta? Claro, estamos hablando de situaciones generales, comunes, no casos especiales. ¿Me entiendes? Porque si tú entras a un caso especial, entonces evidentemente eso requiere una mayor contextualización. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Ahora, en el caso joven de la función poética, a veces nosotros, a ver, acá hay que tener un poquito de cuidado. La función poética también tiene algo de expresiva. Tiene algo de expresiva, porque tú sabes, joven, que la literatura también muestra sentimientos, sobre todo la poesía amorosa, digamos.
Sin embargo, como te dije, nosotros hay que centrarnos en los recursos lingüísticos. ¿Estamos? ¿Por qué, profesor? Porque hablamos de función poética cuando tú usas una figura retórica o un sentido figurado a las palabras. Por ejemplo, en boca cerrada no entra mosca. Ahí yo estoy usando un término, como dice, figurado. No estoy hablando de una mosca ni una boca, sino estoy hablando de un refrán. Entonces, como es figurado, entonces es poética. ¿Estamos? Cuando yo digo de tal palo, tal astilla, significa, ¿no?, que más o menos el hijo se parece al padre, ¿no? No estoy hablando de un palo y una astilla, sino es también un refrán. Por lo tanto, es un dicho. El refrán dicho lo mismo. Entonces, por ser figurado, poética. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero que no tiene hambre o que sacia tu sed, ni sed con que saciar todas sus hambre. Hay un juego de palabras, ¿te das cuenta, no? Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar su sed. Hay un juego de palabras, ¿te das cuenta? Hay una figura retórica ahí, que puede ser el truécano. Entonces, ahí, joven, estamos hablando de función estética. Es por eso que, como dice ahí, la función poética o estética no es exclusivo de la literatura. También puede aparecer en el habla coloquial. Cuando yo uso, por ejemplo, locuciones, lo dijo al pie de la letra, ya es figurado. O cuando yo digo, por ejemplo, te esperó 1000 horas y no llegaste. Es como si fuera, joven, un hipérbole. Entonces, poética. ¿Me entendieron? Entonces, la función estética, repito, es cuando tú usas una figura literaria. Y repito, no es solamente la poesía, puede estar también en el habla coloquial, en los dichos y los refranes, por su uso figurado. ¿Estamos? Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar y podrá romperse el cristal. Mira, fíjate, hay una anáfora ahí. Todo sucederá, todo podrá la muerte cubrirme con su freno de correspond, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Hay una exageración, hay una hipérbole, por lo tanto, poético. Ah, ya, profesor. Necesariamente tiene que haber una figura así, o un sentido figurado, un refrán, para la función poética. Y no es exclusivo de la literatura, también puede aparecer en otros planos, ¿sí? En otros planos. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Antes de pasar al segundo punto. A ver, hemos hablado del lenguaje, facultad humana de comunicarse con palabras, características, racional, innato, biarticulado, ¿no? También hemos dicho, joven, que el lenguaje es racional, ¿no? Racional, universal, innato, biarticulado. Hemos hablado de las funciones, representativa, informa, se relaciona con el referente, la expresiva, muestra sentimientos, dudas, se relaciona con el emisor, la apelativa, órdenes, mandatos, ruegos, tiene que ver con el receptor, fática, saludos, despedidas, tiene que ver con el canal, la poética, el mensaje, figuras retóricas, adornado, tiene que ver con el mensaje, y la función metalingüística, analizas la palabra, analizas los lenguajes, analizas el idioma, tiene que ver con el código. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ojo que este tema de función del lenguaje siempre viene en el examen, ¿no? De admisión. Ahora, acá dice, joven, que la representativa y expresiva, que son las funciones principales, fue planteada por Carl Bühler. Y la fática, la poética y metalingüística, que son las secundarias, fue planteada por el ruso Ronald Jacobson. Las funciones no son separables, es decir, no son excluyentes. En una palabra puede haber una misma función. Por ejemplo, dice acá, mira, cuando yo digo, cuidado, ese perro muerde, en esa oración hay dos expresiones. Hay dos. Cuidado es apelativa. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Y cuando digo, ese perro muerde, eso es representativa. Ya, ahí se dan las dos funciones a la vez. Pero, si bien es cierto que se pueden dar dos funciones a la vez en una sola expresión, una predomina según la actitud del hablante. Ahora, mi pregunta es,
Cuando uno dice, cuidado, ese perro muerde, ¿qué es lo que busca principalmente? ¿Informar o advertir? Por lo tanto, predomina la apelativa. ¿Te das cuenta? Por la intención del hablante. Correcto, muy bien. A ver, acá su compañera Yossi me dice una pregunta. Profesor, disculpe, nuevamente, pero es que un profesor me ha dicho que el lenguaje no puede ser escrito, solo se manifiesta en la oralidad. Y usted dice que escrito... Bueno, si el profesor te dijo que el lenguaje no puede ser escrito, se ha equivocado. Se ha equivocado. ¿Por qué? Porque el lenguaje es principalmente oral, pero también se puede manifestar a través de la escritura. A través de la escritura, como es una forma de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa representa la escritura? Representa las palabras. Pues. ¿Te das cuenta? El lenguaje puede ser oral o escrito, pero es principalmente oral. Eso sí hay que aclararlo. Ese sí es cierto. Es principalmente oral. Muy bien. Ahora, saquemos las funciones. Cuidado, perro guardián. Es algo que te he dicho, ¿no? Acá que predomina la función apelativa. Por lo tanto, ¿qué elemento se destaca? El receptor. Eres la luna de mis noches y el fuego de mis días. Ahora, uno dirá, profesor, ¿es poética o es expresiva? Tiene los dos. Porque también de alguna manera, joven, de alguna manera también está mostrando sus sentimientos. Pero fíjate, hace uso de una figura retórica, ¿no? Hace uso de una metáfora. Por lo tanto, predomina lo poético. ¿Y qué elemento se destaca? El mensaje. El profesor dijo que el quechua posee 3 vocales. Ah, mira, acá hay dos funciones. El profesor dijo, estoy informando, que el quechua tiene 3 vocales, es metalingüística, porque lo estoy analizando, ¿no? O lo estaba analizando el profesor. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que predomina acá más? ¿Lo que estoy informando del profesor o estoy analizando el código? Claro, ¿qué es lo que predomina? La informativa. ¿Por qué? Porque fíjate, el profesor dijo eso. O sea, el quechua, la función metalingüística está dentro de la informativa. Date cuenta, el profesor dijo eso. ¿Qué dijo? Entonces, la función principal ahí es informar y no tanto analizar. Entonces, acá, joven, predomina la función representativa. Querido pueblo, lucha por un mañana diferente. Claro, lucha. Es una orden, ¿sí, no? Claro. También hay un poética. ¿Por qué poética? Porque cuando dices un mañana diferente, lucha por un mañana significa un futuro, ¿sí, no? O sea, el término es figurado, ¿sí, no? Pero ¿qué predomina ahí más? Ahí predomina, joven, más la orden, pues, ¿no? Lo que yo busco más es que la gente, pues, se esfuerce, ¿no? Llamo, exhorto, ¿no? A que la gente luche más. Por lo tanto, receptor. Hasta pronto, amigo, cuídate. Ah, ya se está fácil. Fática, ¿no? Claro, es una despedida, ¿no? Es una despedida, ¿no? Cuídate. Ese cuídate, joven, puede ser una orden, sí, pero tú sabes que cuídate, más que orden, es una forma más de despedida, ¿no? Gol peruano, ya ese está claro, ¿no? Ese es expresiva, emotiva, claro, tiene que ver con el emisor. Los huelguistas gritaban, abajo la corrupción. Bueno, hay representativa y abajo es expresiva, ¿sí, no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál predomina? Acuérdate, según la intención del hablante, es decir, la persona que dijo eso, ¿qué cosa quiso? ¿Expresar sus sentimientos o informar? Claro, buscó informar. Representativa, referente. La conjunción funciona como nexo coordinante. ¿Ahí qué sería? La conjunción, claro, estoy hablando de una palabra, pues, metalingüística, por lo tanto, ¿qué se destaca? El código. Aquellos albañiles trabajan sin ton ni son. Claro, hay que ir usando una locución, una expresión, ¿no? En sentido figurado. Por lo tanto, fíjate, poética, por la locución, por el refrán, por el dicho, sin ton ni son. Te dije que cuando yo uso refranes, locuciones, ¿no? Modismo le llaman también, que son de uso figurado, entonces ya es función poética.
Por favor, dime si el castellano proviene del latín. Claro, apelativa, porque incluso pidiendo por favor, es lo que predomina, ¿no? Tiene que ver con el receptor. Muy bien, jóvenes, correcto. Ahora sí pasamos a lo que hace rato me preguntó su compañera también. Los planos del lenguaje. Ahora sí, atención, hemos hablado del lenguaje de manera bastante general, Ahora, joven, vamos a estudiarlo de manera un poco más específica. Según Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, el lenguaje se divide en dos planos. Por eso se dice que el lenguaje es biplánico. ¿Y cuáles son esos dos planos? Lengua y habla. El lenguaje, joven, o sea, la facultad que tiene el hombre de poder hablar, se divide en dos planos, lengua y habla. La lengua se entiende, joven, como el sistema de signos verbales que emplea un grupo de una persona para comunicarse. Ejemplo de lenguas: castellano, francés, chino, portugués, árabe, etc. Ahora, la lengua, joven, la lengua es psíquica porque está en nuestra mente. En cambio, el habla, ¿qué es? El habla, joven, es el uso particular, la materialización de la lengua que cada persona hace al momento de emitir sus palabras. Entonces, fíjate, el lenguaje tiene dos planos, pues. La lengua, lo psíquico, lo mental, y el habla, el uso particular. Son interdependientes. Significa, joven, que lengua y habla existen mutuamente. No puede haber habla sin lengua y lengua sin habla. ¿Sí? Claro, y ahí me pregunta, y esto lo vamos a ver, Cristel, en la próxima clase, creo, cuando hablemos de semántica. El signo que usa el lenguaje es el signo lingüístico, y eso también lo habla Saussure. Sí, claro. Ahora, la lengua, joven, tiene un conjunto de características. Por ejemplo, la lengua es código, o sea, son reglas, signos. El habla, joven, se entiende como el uso del código por parte del hablante. La lengua es social, colectiva, o sea, todo el mundo lo conoce, o sea, me refiero a todos los que hablamos una misma lengua, ¿no? Es compartido por todos. En cambio, la manera de hablar es de cada quien, es particular, individual. La lengua, joven, es psíquica, está en nuestra mente, es conocimiento. En cambio, el habla es física, porque es pronunciación, son los sonidos. La lengua es más o menos fija. ¿Qué significa eso, profesor? Que yo no puedo cambiar la estructura y la forma de una lengua de un día para otro. Esto cambia con el tiempo. El castellano de la Edad Media y el castellano del día de hoy ha sufrido cambios. Pero el castellano del día de hoy no va a sufrir cambios mañana. A eso se refiere. Por lo tanto, es más o menos fija. En cambio, el habla sí cambia constantemente. Es variable. Porque es efímera. Una vez solamente lo pronuncias y nunca más vuelve a regresar. Claro. Diacrónicamente, ¿no? La lengua cambia, ¿no? Pero sincrónicamente no. Por eso que dice más o menos fija. Correcto, Gret. Es homogénea, significa que es igual para todos. ¿Sí? Chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, hablamos una misma lengua, el castellano. Pero ya cada uno lo usa distinto, ¿no? Entonces ya en el plano del habla es diferente. Es teórica, ¿por qué? Porque es psíquica, conocimiento. En cambio, el otro es práctica porque es uso. ¿Te das cuenta? Es por eso que hace rato creo uno de sus compañeros me decía, profesor, ¿qué significa que el lenguaje es físico? Bueno, el habla es físico, psicofísico. ¿Por qué psicofísico? Porque tiene que ver con las palabras que uno pronuncia y estas palabras viajan por una onda sonora. Entonces es físico, real. Pero también es psíquico, porque yo para poder articular mis palabras tengo que poner en funcionamiento mis órganos, digamos, articulatorios, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Profe, ¿y qué es idioma? El concepto de idioma, joven, es un concepto ya extralingüístico. Se le llama idioma a la lengua oficial de un país o una nación. ¿Sí? Pero como te digo, esta palabra se usa más que nada en el ámbito político-jurídico. ¿Estamos? Ahora, si yo lo relaciono con la lengua, mira acá. La lengua es el sistema de signos que usa una comunidad. Ahora, hay lenguas que se convierten en idiomas. ¿Cuándo? Cuando la Constitución, ¿no?, lo establece como lengua oficial. Pero, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué algunas lenguas pasan a ser oficiales y otras no? ¿Porque es mejor que las otras? No, no. Si no, joven, ya es por otra razón, una razón extralingüística. Entonces, esto ya, joven, ya escapa ya a la lingüística, y eso ya tiene que ver más que nada por razones históricas, políticas, sociales, etc. Carla me pregunta, profe, ¿la lengua es psíquica? Sí. ¿Y el habla es abstracto? No. ¿Qué es abstracto? Mental, virtual. Entonces, el habla es real, concreta, física. No es abstracto, es concreto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya. A ver. Ahora vamos a hablar, joven, de las variaciones de la lengua. Hemos hablado, joven, de que la lengua es el sistema de signos. En este caso, joven, la lengua que nosotros hablamos es el castellano, o también le puedes llamar español, pero lo más correcto sería castellano. El castellano, joven, es una lengua que no solamente se habla en el Perú, tú sabes que también se habla pues en otros países, en España, ¿no? Es una de las segundas lenguas más habladas después del chino. Por lo tanto, es natural, joven, que una lengua tenga variantes. Y una de sus variantes más importantes es el llamado dialecto. El dialecto se entiende, joven, como la variación regional, socioregional que sufre una lengua. También le llaman variación diatópica. Es decir, joven, esta variación se debe a cuestiones de ubicación geográfica. Por ejemplo, el castellano hablamos todos, pero te das cuenta, joven, que el argentino, el chileno, el peruano, el venezolano, el español y el mexicano tienen algunas variantes. ¿Y por qué es esa variante? Por su ubicación geográfica. A eso le llamamos dialecto. En el Perú, por ejemplo, joven, el castellano de la costa, de la selva, no es igual. Tiene algunas diferencias. ¿Sí o no? Por ubicación geográfica. Por lo tanto, a eso le llamamos dialecto. Claro. Cuando Josie me dice, profe, ¿no es contradicción que usted diga que la lengua es homogénea? Sí. Y después dice que tiene variantes. Claro, puede sonar contradictorio. Es que justamente, Josie, el lenguaje es así. O sea, si te das cuenta, el lenguaje es contradictorio. El lenguaje es social y a la vez es individual. El lenguaje es homogéneo y a la vez es heterogéneo. ¿Me entiendes? El lenguaje es abstracto, pero también, por eso precisamente hacemos la diferencia entre los planos. ¿Entiendes? Y te dije que están interrelacionados. ¿Te das cuenta? Entonces, si bien es cierto que en general la lengua es homogénea, también la lengua tiene variantes. Es por eso que Saussure, como que le complementa a Saussure, dice, lo que pasa es que Saussure dice, es muy extremo. O sea, sus planos son muy extremos, social e individual. Pero hay un plano, dice él, que está entre lo social y entre lo individual.
Y eso podía ser la regional, lo que le llama la norma. ¿Te das cuenta? De ahí justamente, joven, que suena contradictorio, ¿no es cierto? Lávese las manos en todo momento para ya. Claro, tu pregunta, Daniel, es correcto. Sesgo social, ya, un ratito, a ver, la lengua que es homogénea, ya. Pero entonces los dialectos serían parte del habla. No, los dialectos no son parte del habla. ¿Por qué, profesor? Porque el habla es individual. En cambio, cuando digo el dialecto de los argentinos, el dialecto de los peruanos, eso no es individual. También es social, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, no es el habla. O sea, los dialectos no es habla. Es por eso que estamos diciendo que el dialecto es la variación regional según la ubicación geográfica. ¿Te das cuenta? Entonces, no puede ser habla, porque el habla es solamente uno. Uno nomás. La manera en cómo tú hablas, particularmente, por ejemplo, ese es el habla. El dialecto le llaman. Pero cuando hablamos de dialecto, hablamos ya de una zona ya. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Ahora, Grete me pregunta, profe, ¿qué es un sesgo social? Podríamos decir, joven, que a veces también existen algunos prejuicios lingüísticos. Por ejemplo, algunos creen que algunos dialectos son mejor que otros. O algunos dialectos están correctos y otros no. Hay un prejuicio, a eso le llamamos sesgo social. Cuando, por ejemplo, viene alguien de los Andes y habla su castellano andino, y acá se burla, ¿no? O sea, hay un sesgo social. Eso justamente, joven, es lo que vamos a ver en multilingüismo, que se llama diglosia. Cómo se excluye, ¿no? Cómo se impone una forma sobre otras. Lo que pasa, a ver, yo sí te aclaro. Cuando yo digo que hay dialectos, diferencias entre argentinos, chilenos, peruanos, españoles, esa diferencia no rompe con la homogeneidad del castellano. A ver, yo te pregunto, Yossi, si tú hablas con un argentino, ¿lo entiendes o no? Si tú hablas con un venezolano, ¿lo entiendes o no? Si tú hablas con un mexicano, ¿lo entiendes o no? Entonces yo te pregunto, ¿están hablando el mismo idioma o no? Entonces yo te pregunto, ¿no es homogéneo el castellano? El hecho de que sea homogéneo, ¿qué significa? No significa que todos vamos a hablar iguales. ¿Entiendes? Cada quien habla distinto, pronuncia distinto, pero las reglas son las mismas. No sé si me entendiste, Yossi. Ya si tú hablaras con una persona que no lo entiendes, ahí ya romperías con la homogeneidad. ¿Me entendiste? Entonces no te confundas, por eso que homogéneo no significa exactamente igual. ¿Me entiendes? Muy bien. Ahora, el problema a veces está en que nosotros, por ejemplo, los dialectos, a veces creemos que el dialecto solamente es variación de sonido. Pero no es así. Los dialectos se manifiestan a través de diferentes formas. Por ejemplo, morfológico. Aquí en el Perú decimos un momentito, usamos el morfema ito. Pero, por ejemplo, en otros lados dicen un momentico. Venezuela, ¿no? Usan el morfema ico. Pero fíjate, significa lo mismo. O sea, yo lo entiendo, sigue siendo homogéneo, no ha perdido su significado, ¿no? Es un cambio solamente de morfema. En otro lado dicen un momentillo, en España, entonces ha cambiado solamente la estructura morfológica. Por ejemplo, lo semántico, el significado, cambio de significado. Por ejemplo, acá decimos mordida. La palabra mordida, por ejemplo, acá en Perú significa mordida, ¿no? Mordisco. Pero en otro lado, por ejemplo, la mordida es un soborno. Soborno, ¿no? Entonces, ahí
cambia el significado. Igual, por ejemplo, la palabra grifo. Acá la palabra grifo, ¿qué significa? Lugar donde los autos se abastecen de gasolina. Pero en otros lugares, España, por ejemplo, dice grifo, le llaman al caño. Se malogró el grifo, tengo que llamar al gatito para que arreglen el grifo. Ahí le llaman distinto. ¿Te das cuenta? La misma palabra, pero tiene que tener significados. Lexicológico, cambia la palabra. Por ejemplo, acá en Lima decimos chibolo, para el niño, ¿no? Pero en otro lado dicen el pibe, en Argentina. El otro lado dicen el chavo, en México, ¿no? Y en España hay el chaval. ¿Sí o no? Ahí está, cambia la palabra. O sea, no solamente es el sonido, ¿eh? Acá, por ejemplo, joven, nosotros no pronunciamos la Z. En España sí pronuncian la Z. Acá se da un fenómeno fonético que se llama el ceseo. En Argentina pronuncian la L, ¿no? Gallo, ¿no? Pero que no es gallo, pronuncian el yeísmo. Entonces, acá se da un fenómeno fonético, el ceseo y el yeísmo. Sintáctico, cambia el orden de las palabras. Por ejemplo, en la cosa dicen el hijo de Fabiola. En la selva dice de la Fabiola su hijo. Claro. Ahora, hay una pregunta que me dice Ana, ¿no? ¿El lenguaje ya no es homogéneo si cambia el significado en otro país una palabra? Claro, lo que hablamos, Ana, es que la lengua es homogénea. Pero no hay que restringir la lengua solamente al significado de una palabra. ¿Sí o no? La lengua, como te dije, está conformado por una gramática que tiene que ver con las palabras, las frases, las oraciones. ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que en un país cambie el significado no quiere decir que está cambiando la estructura de toda la gramática. La estructura sigue. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no cambia la estructura fundamental del castellano. Porque como te dije, si tú hablas con un argentino o con un chileno, lo puedes entender. Hay palabras que quizás no lo entiendas y que después ya lo vas a entender. Eso no hace de que él hable otra lengua distinta a la tuya. Todos seguimos hablando el castellano. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué te digo que es homogéneo el castellano? Porque hay algo que lo mantiene. ¿Y qué cosa es lo que lo mantiene, profesor? Justamente la escritura. Lo que decía, ¿no? Los textos, los periódicos, eso es lo que permite que el castellano se mantenga homogéneo. Porque si no hubiera escritura, el castellano fuera una lengua sin escritura, ya hace rato hubiese fragmentado como el latín o el quechua. ¿Entiendes? Las reglas gramaticales que se usan es justamente para darle unidad a la lengua y para que no pierda homogeneidad. Imagínate si cada país tildara a su antojo o usara reglas ortográficas cada uno como quisiera. Eso rompería la homogeneidad. ¿Por qué crees que existen las reglas ortográficas? ¿Por qué crees que existen las reglas gramaticales? Para darle homogeneidad a la lengua. Y así puede haber comunicación. No sé si me entendiste, Sana. Entonces, eso es la función justamente de la gramática. Para eso está la ortografía. ¿Para qué? Para que la lengua se mantenga. Porque si no, joven, si no existiera la lectura, la ortografía, el lenguaje estándar, que lo vamos a ver ya, el uso estándar, el formal, el correcto, entonces la lengua ya se hubiese fragmentado. Y no te podrías comunicar con un argentino o con un español. Pero gracias a eso, nosotros ya nos podemos comunicar con ellos. Muy bien. El castellano 23 variantes, ¿no? Por ejemplo, el castellano costeño, me duele la espalda, un ejemplo. El castellano andino, de mi espalda dolor sintiendo estoy, pues. Y el castellano amazónico, me duele de mi pecho su atrás. Eso lo vamos a ver, joven, más específicamente cuando hagamos el tema de multilingüismo. Vamos a hablar de las formas del castellano costeño, ribereño, el castellano andino y el castellano amazónico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto, joven, dice, es la variación de la lengua por cosas socioeconómicas. Ya. Se le conoce como el signo estático o dialecto social. Ya. A ver, joven. Voy a ponerlo todo. Ya, a ver, te explico acá. Antes había de que por la clase social,
clase alta, clase baja, había diferencias en el habla. Pero fíjate acá, joven, eso era parte de un sesgo lingüístico social. ¿Por qué? Porque se cree, ¿no?, que las clases bajas hablan mal y que las clases altas hablan bien, porque tienen mayor educación. Y es parte de un sesgo social. ¿Por qué? Porque es parte de una exclusión, pues. Nosotros hablamos bien y ustedes hablan mal. Y eso no es así. Por eso, joven, las causas socioeconómicas ya no se consideran. Ya no se consideran. En verdad, joven, lo económico no tiene nada que ver con la forma como tú hables. Sería otro plano, ¿ya? Lo que sí tiene que ver, joven, con la manera que nosotros hablamos es más que nada la situación. Yo siempre he dicho, joven, que el lenguaje es como la ropa. A veces, si lo quiero comparar. Si a ti te invitan a una boda, obviamente, joven, tiene ropa formal. Terno, ¿no? Pero si te vas allá, no vas a ir pues con terno. O si estás en casa, no vas a andar pues con terno. O sea, la ropa es como el lenguaje. Lo usamos según la situación. ¿Entiendes? Comúnmente, joven, nosotros, a ver, mira, comúnmente nosotros dominamos mucho el lenguaje estándar. O sea, perdón, el lenguaje coloquial. ¿Qué es el lenguaje que comúnmente empleamos en la vida cotidiana? Pero también, joven, en algún momento tú, cuando seas profesional, o cuando estudies en la universidad, vas a tener que dar una conferencia, una exposición. Y obviamente en esa situación, tu forma de hablar va a cambiar, porque no vas a hablar igual coloquialmente en un plano formal. ¿Te das cuenta o no? Y bueno, y si tú, por ejemplo, joven, tienes la vocación literaria, entonces ya vas a hacer un trabajo estético de lenguaje, que ya serías un lenguaje literario. Es según la situación, a eso me refiero. Cuando hablamos de los niveles estándar, superestándar, subestándar, entonces hablamos de qué? De las situaciones en las que se usa. A ver, ¿qué es el nivel superestándar? Ese nivel, digamos, joven, es el uso literario. Es el uso literario. Acá encontramos el lenguaje de los escritores en su obra literaria, obviamente. Porque cuando el escritor deja de escribir y usa el lenguaje en la vida familiar, ya no usa el literario. Obviamente ya él usa el lenguaje coloquial. ¿Entiendes? Cuando hablamos del estándar, nos referimos, joven, al nivel que todo el mundo emplea. Ahora, acá hay dos niveles, el culto y el coloquial. Cuando hablamos de culto, me refiero, joven, al uso formal. Y este uso formal se hace uso, por ejemplo, en conferencias, los diarios, la prensa, en exposiciones académicas, ¿no?, etcétera. Uso formal. En cambio, el uso coloquial es lo que yo puedo decir, joven, el uso informal. O sea, aquellas expresiones que usamos en la vida diaria, fuera de situaciones formales, ¿no? Puede ser en la familia, con los amigos, con la pareja, en el mercado, situaciones coloquiales. Y el nivel subestándar, que sería, joven, digamos, el uso regional. El uso regional sería el uso popular. El uso popular. ¿Sí? Y el uso vulgar sería, joven, por ejemplo, lo que le decimos como las malas palabras, ¿no? Las expresiones malsonantes, etc. Karen me pregunta, profe, ¿no es discriminatorio clasificar el lenguaje? Depende de qué criterio tomes para clasificarlos. Y por eso yo decía, Karen, antes se asumía el económico, clases sociales. Y por lo tanto, la clase alta se ponía como qué, como culto. Y la clase baja lo ponía como qué, como vulgar. Ahí sí hay discriminación. ¿Me entiendes? Ahí sí hay discriminación. Pero ese criterio discriminatorio ya no se da. Que no es lingüístico, no es científico, es como tú dices, discriminatorio, prejuicio social. Entonces, ¿qué criterio se toma hoy día? Es decir, ahora cuando se clasifican los sociolectos, ya no se toma las clases sociales o lo económico para discriminar. Ahora se usa en qué contexto lo usas el lenguaje. Yo, por ejemplo, puedo usar cualquiera de los niveles. Depende en qué situación me encuentro. Si estoy en mi casa con mi familia, uso el coloquial. Si mañana tengo que dictar una conferencia, uso el culto. Si quiero escribir un poema, usaría el lenguaje literario. ¿Entiendes? Quizá, joven, si estoy irritado, molesto, a veces quizás me pueden salir malas palabras, estoy haciendo un uso vulgar. Entonces, no sé si me estás entendiendo.
Y esto ya es discriminatorio, si no depende del contexto. ¿Me entendiste, Karen? Pero uno puede hablar como quiere, depende del contexto. Claro, uno no puede hablar como quiere, Daniel. Uno tiene que adecuar el contexto. ¿Por qué? Porque imagínate, joven, que en un lenguaje, a ver, en una situación formal, tú uses un lenguaje coloquial. Obviamente, joven, quedarías pues mal visto. O a la inversa, usas un lenguaje culto o un lenguaje formal, una situación coloquial. Suena como pedante, soberbio. ¿Sí o no? Es como si tú, Sarajo, por ejemplo, tú hablas como español, pero peruano, o hablas argentino, chileno. ¿Te cuenta, no? Eso no es, pues. Tienes que usar la forma que tú has dado en tu lugar, según el contexto. Profesor, pero la gente que no ha estudiado, claro, hay problema, Karim. Las personas que, digamos, no han estudiado, entonces, obviamente, seguramente tiene menos conocimiento de los usos. O sea, dominará su uso coloquial, pero no domina el uso culto, el uso formal. Y es por eso justamente que, digamos, como no han, o sea, no tienen la capacidad de conferencias. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen educación. O sea, te limita. Entonces, ¿qué es lo que te permite justamente conocer este tema? Que tú conozcas diferentes variantes y lo domines todas, o los conozcas todas. Principalmente el culto. ¿Por qué el culto? Porque ese que vamos a emplear nosotros en nuestro curso, tú lo vas a usar en la universidad, lo vas a usar como profesional. ¿Te das cuenta? Nosotros usamos el coloquial y eso lo dominamos muy bien, pero tienes que también conocer y empezar a dominar el culto y el formal. ¿Y eso dónde lo aprendo, profesor? Leyendo periódicos, leyendo libros, ¿no? O sea, en ambientes formales. Claro. Profesor, en una comunidad lo común sería escuchar un lenguaje popular. Claro. Es que también hay una diferencia, Gretel. Una cosa es el lenguaje oral y otra cosa es el lenguaje escrito. El lenguaje oral comúnmente es coloquial. Ahí predomina, lo oral predomina en lo coloquial, en lo popular, en lo vulgar, digamos. Pero en cambio, el escrito predomina comúnmente el formal. Como te dije, lo coloquial tiene que ver en situaciones informales. Lo popular tiene que ver con el uso regional. Los dialectos están relacionados. Ahora, dice acá, el nivel, dentro del nivel o el dialecto estándar se encuentra la norma, según la RAE, ese conjunto de criterios lingüísticos que regula el uso correcto de una palabra. Por ejemplo, ¿a nosotros qué nos interesa de esto?
nos interesa, joven, conocer lo que es el dialecto o la norma estándar. Entonces, eso, joven, es lo que justamente nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, un dialecto subestándar sería, por ejemplo, D a su cuota. No, debe ser según el estándar. Es parte del lenguaje coloquial. ¿Te das cuenta? Lo que está manifestándose ahí es el lenguaje coloquial. Ahora, malo sería que una persona escriba así en textos formales. Ahí sí sería malo. ¿Te das cuenta? Todo depende del contexto. Es por eso, joven, que nosotros tenemos que conocer las diferentes formas. Y ya para terminar, la variación de la lengua se realiza por el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Ya es el habla. Ya. O sea, ¿esto qué significa, joven? Esto significa que a veces nosotros, por ciertas particulares nuestras, también tenemos una forma de hablar. Ahora, ¿qué particulares de la persona puede influenciar nuestra forma de hablar? Por ejemplo, joven, la edad. Un niño, un adulto, obviamente, joven, van a usar de manera distinta las palabras. Claro, Caterina me dice, profesor, concuerdo con usted, porque los lingüistas que critican los dialectos subestándar se basan en la regla gramatical. Claro. Como te dije, Caterine, las reglas son importantes. O sea, hacer uso de un lenguaje formal es importante, pero no para discriminar, como lo usaban antiguamente los lingüistas. No, yo soy bueno, yo soy culto, yo soy mejor y hablo bien y lo demás. No, 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 eso no. El lenguaje formal, el lenguaje estándar, el uso correcto es bueno para qué? No para discriminar, sino para darle homogeneidad a la lengua. Porque estas normas te permiten que justamente el castellano se mantenga homogénea. Para eso existen. Es lo que le llaman el castellano estándar. No sé si he escuchado. ¿Para qué existe el castellano estándar? Para que justamente pueda haber comunicación entre los hablantes de diferentes lugares. Para eso existe la norma estándar. Para eso existe la ortografía. Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de usar tu lenguaje coloquial. Eso no quiere decir que tú vas a dejar de usar tu lenguaje dialectal. Claro que lo usas, pero también tienes que usar el lenguaje formal. ¿Te das cuenta? Ahora, también puede ser por el género. Ahí justamente me preguntaba Mar, ¿no? Por el género joven se dice que también puede haber diferencias, varón y mujer. Qué bacán, qué lindo, ¿no? Puede haber diferencias. O sea, rasgos particulares, ¿no? A veces las mujeres dicen que hablan distinto por los hombres, ¿no? Ahora me dice Mar, ¿no? Profesor, ¿el lenguaje inclusivo se podría usar, profesor? El lenguaje inclusivo. Estás hablando de lo feminista, ¿no? De lo feminista creo que te estás refiriendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el lenguaje inclusivo no es parte de aquí.
No, no, no es parte. Es una cuestión ya extralingüística, ¿eh? Extralingüística, ¿no? No, no es parte de la clasificación. O sea, lo que dicen las feministas no tiene asidero científico. No tiene asidero científico. O sea, el lenguaje no es machista, tiene que ver con el dialecto. ¿No? Pues ahí también, joven, son rasgos particulares, pues, también, ¿no? Habla de los reflexivos en algunas palabras, porque la mayoría de las palabras son de términos masculinos y eso se ha demostrado. Ahora, aquí dice acá, habla de lo reflexivo en algunas palabras, porque la mayoría de las palabras son de... no entiendo tu... A ver, ¿podrías ser un poco más claro, Karen? Ya, ¿qué es el registro? El registro sería las variaciones según el uso, la situación, según la persona también. Donde dije, ¿no? Formal e informal, según la edad, según el género, ¿no? Según la situación y el contexto. Ese es el registro. Muy bien. A ver, vamos a la práctica. A ver. Con respecto al lenguaje. ¿El lenguaje es propio de seres vivos? No, pues solamente una facultad exclusivamente humana. Incorrecto. ¿Emplea unidades significativas? Sí, morfemas. ¿Y distintivas? Sí, fonemas. Por lo tanto, es correcto. La primera y la segunda articulación. ¿Posee universal y racional? El lenguaje sí. ¿Constituye el principal instrumento comunicativo? Correcto, pues del hombre es su principal. O sea, el hombre usa varios signos, pero el principal es el lenguaje. Es el principal, el que más usamos. Y es también el que te da mayor precisión, tus términos. Los colores, los dibujos pueden interpretarse de varias maneras, pero el lenguaje es lo más preciso, lo más exacto, lo más rápido y eficaz, productivo y económico. ¿Se plasma a través de la escritura y en forma oral y articulada? Claro. A ver, se expresa solo a nivel psíquico. A ver, ¿qué dice acá? No, también a nivel físico, ¿no? A nivel físico. ¿A través de qué? A través de la escritura y a través de la palabra, ¿no? Y eso es justamente lo que me preguntaba hace rato una compañera, ¿no? Profesor, mi profesor me dijo que solamente es oral. No, pero ahí también dice que es escritura, mira. Por lo tanto, la clave sería la B. 2. El lenguaje, ¿verdad? ¿La biarticulación se desarrolla en el plano psíquico? Sí, es mental. Es correcto, ¿no? Verdadero. ¿Al sistema interno de la lengua se le llama gramática? Sí, pues son todas las reglas que permiten la comunicación, formación de palabras, oraciones y frases. ¿El habla se concretiza mediante la lengua? Es al revés, creo, ¿no? La lengua se concretiza a través del habla, ¿no? O la escritura. Claro, es al revés. La lengua se concretiza a través del habla, no al revés, no es al revés. Falso. ¿El dialecto es la variante socioregional del habla? No, sería de la lengua. El habla es individual. Te das cuenta que el dialecto es más que una persona, ya es una comunidad. El dialecto estándar, o sea, el lenguaje formal, carece de sesgo social. Bueno, de alguna manera, joven, todavía hay algunos prejuicios, ¿no? Que creen que digamos, que las personas del lenguaje estándar formal, ¿no? Son mejores que las otras, o que ese habla, ese dialecto es mejor que el otro, y no es así. Es un dialecto más, es una variante nada más, ¿sí? Por lo tanto, la clave es barco. La lengua lo tenemos en el habla, dice. Claro, son interdependientes, lengua y habla. La lengua es lo social y el habla es dependiente. Entonces, el habla está relacionado con la lengua. A eso se refiere. La lengua, cómo se concretiza a través del habla y la escritura. Y no es al revés, ¿no? No es que el habla se concretiza a través de la lengua, ¿no? Así no es. Ya, ahorita. A ver, la uno, rapidito. Hasta donde podemos avanzar, ¿ya? Seguramente la próxima semana vamos a continuar. Ya, la 2, ahora la 3. Las funciones del lenguaje guardan estrecha correspondencia con los elementos de la comunicación, tomando en cuenta la referencia allá, pues, acuérdate, representativa, referente, apelativa, receptor, expresiva, emisor, así, ¿no? Por lo tanto, ¿la clave cuál es? La clave es barco.
La metalingüística con el código, la expresiva con el emisor y la conativa o apelativa con el receptor. A ver, dice, eres la luna de mis noches. Es una metáfora. Por lo tanto, inmediatamente te das cuenta que es poética, ¿no? A ver, ya. No lo han ordenado así. Dice, el arroz príncipe amarillo cocina agradadito y muy rico. Claro, cuando dice que está muy rico, ya es expresiva. Pueblo mío, lucha por... Ya, ¿te acuerdas que vimos eso? Apelativa, ¿no? Orden. Eres la luz de mis noches, claro, es una metáfora, por lo tanto, poética. Ahí está. Rayó la zanahoria, ya esa es informativa. Por lo tanto, ¿la clave cuál es? Barco. Muy bien. 5. Buenos días, jóvenes. Hoy hablaremos de los caracteres utentes de la lengua. ¿Qué funciones hay? Acuérdate que en un enunciado puede haber varias funciones, ¿no? A ver, cuando digo, por ejemplo, buenos días, jóvenes, es un saludo. Por lo tanto, ese es fática. Hoy hablaremos de la... Claro, estoy hablando de metalingüística, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre qué, sobre la lengua, ¿no? Por lo tanto, en el primer caso, el emisor busca establecer contacto y de ahí joven habla sobre la lengua, ¿no? Por lo tanto, la clave ¿cuál es? Dado. Fática metalingüística. Muy bien. 6. Profe, ¿qué significa se destaca el mensaje? Ah, ya, significa, joven, función poética. Pues, ¿no? La función poética. A ver, dime, ¿en dónde se destaca el mensaje? ¿Dónde hay función poética? Si yo digo, la conjunción es un conector, eso es metalingüística, ¿no? Código. Compatriotas, voten por mí. Bueno, esa es apelativa, ¿no? Receptor. Claro, sin ton ni son, ¿te acuerdas? Es un modismo, una locución, por lo tanto es poética, mensaje. Es muy rico, cuando digo que es muy rico, me gustó, es expresiva, pues, ¿no? Tiene que ver con el emisor. Muy bien, la clave es casita. La 7. A ver, hay que analizar. Acá pueden haber varias funciones. Dice, ¿no? La leche materna, entonces, no solo transmite la COVID, sino que es un protector natural y fundamental al inicio de la vida. La leche materna no solo transmite el COVID, estoy informando. Es fundamental en el inicio de la vida, estimadas madres. Ahora, ahí no estoy ordenando, ¿no? Ahí no hay una orden. Acuérdate que yo te dije que para que haya orden, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber algunas formas, como los verbos, ¿no? Ven, apúrate, pregunta, ¿no? Ahí estoy informando, igualito es representativa. Por lo tanto, la clave sería que la informativa y representativa, que son sinónimos. Informativa y representativa son sinónimos. Ya te he dicho, joven, cada función tiene recursos lingüísticos, adjetivos, exclamativos, que te van a indicar la función, la metáfora, ¿no? La 8. La función expresiva. A ver, vamos a ver. El presidente habló sobre la situación del país. Estoy informando. No hay un elemento expresivo ahí. Tus lágrimas llenaron el inmenso mar. Bueno, hay una exageración, ¿no? Entonces es poética, pues. Todas las lenguas vivas están en variación. Estás hablando de las lenguas, metalingüística. Aquella alumna es más estudiosa. Ahora, ¿por qué es expresiva? Porque estoy usando un recurso lingüístico. ¿Y cuál es ese recurso lingüístico que estoy usando ahí? Claro, sería, joven, los signos de exclamación, ¿no? Los signos de exclamación. Entonces, la clave sería, pues, la D. Claro, Carla me dice, es la más, claro, pero, como digo, ¿qué recurso lingüístico estoy empleando? Tienes que decirme, las exclamativas, profesor. Claro. Porque si yo sacaría las exclamativas, mira, Carla, si yo sacaría las exclamativas, solamente sería informativa, ¿no? Aquella alumna es la más estudiosa. A ver, según el contexto, un mismo grupo de palabras puede presentar distintos significados. Ella no viajó, ella viajaría si pudiera, no viajes con ella. A ver, ella no viajó, solo informa, representativa. Ella viajaría si pudiera. O sea, no es algo totalmente real, ¿no? Una posibilidad. El hecho de que uses el verbo en modo subjuntivo indica que posibilidad, duda, expresiva. El verbo, ¿no? También influye. Mira, estoy hablando sobre recursos gramaticales. No viajes. Ese verbo está en modo imperativo. Entonces, si es en modo imperativo, expresa orden. La clave sería de la B. Siempre, joven, acuérdate que para hallar las funciones tienes que recurrir
a los recursos lingüísticos. El verbo, los adjetivos, la exclamativa, la interrogación, la metáfora, ¿no? Esas cuestiones. La gota constante labra la piedra. Ahora, mira acá. La gota constante labra la piedra. Ahí hay una metáfora, ¿no? O sea, como una exageración, ¿no? Claro. Pero también es emotivo. Ahora, acuérdate que te dije que las funciones no son excluyentes. Entonces, es estética, sí, pero también puede ser expresiva, ¿no? Aunque predomina lo estético. Veamos. Mostraos como realmente sois. Bueno, esos verbos no usamos nosotros, no sé por qué lo ponen ahí. Es español. Pero es orden. Ahí sí es apelativa. En OI ahí estás analizando la palabra. Ahí es metalingüística. Ahora, profe, pero no hay estética apelativa metalingüística. Ah, ya, entonces tú tienes que usar un criterio ahí, pues. Ahí, joven, como te dije, en la primera, el hecho de que sea estética no quiere decir que también deje de ser emotiva. También tiene eso. Entonces, ahí ajustando un poco las claves, la clave sería la D. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto que la primera es estética, pero también tiene algo, también tiene emotividad. Entonces, ahí si ajustamos la clave, entonces la clave sería pues dado. Dado. A ver, jóvenes, muy bien, ¿por qué no la ve? Ah, no, ahí, joven, yo sí, la gota constante labra la piedra. A ver, yo sí, la gota puede labrar la piedra en la vida real, o ahí está haciendo uso de una hipérbole, una exageración. Puede labrar, o sea, las gotas pueden formar, pueden modificar la piedra. Creo que ahí estás equivocada, yo sí. Hay una exageración. Hay una exageración. La piedra, no, la gota no puede labrar la piedra. Claro, es poético, ahí lo dice, pues es literario, poético, pero también es emotivo, porque acuérdate que lo poético también se relaciona con lo emotivo, ¿no? Entonces, ajustando la clave sería expresiva, pero representativa no, de ninguna manera, de ninguna manera. Una cosa es desgastar y otra cosa es labrar. Labrar es darle una forma definida, ¿no? Como si fueras un escultor, ¿te das cuenta? Ahora, claro, hay un uso figurado, lo que te quiero explicar es, no es literal, no lo tomes literal, es figurado ahí. Te voy a dejar las claves, ¿sí? Y la próxima semana continuamos con las más preguntas, ¿ya? Pero si lo vas a resolver, ahí tienes las claves, para no quitar el tiempo a su más profesor. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense. Chao, gracias.